En esta clase estudiaremos electrólisis y celdas electroquímicas. Objetivos de la clase de hoy: en términos de conceptos, electrólisis, celdas de hidrógeno, energía externa y entropía, ley de Faraday, celdas electroquímicas y potencial estándar de reducción. Primero veremos el concepto de electrólisis. Corresponde al proceso mediante el cual se consigue separar los elementos químicos que forman un compuesto por medio de la aplicación de la electricidad. Conviene recordar los siguientes términos. Oxidación es el término que se le da a la pérdida de electrones por una especie química. Por ejemplo, la oxidación de metales y la oxidación de una fruta como la manzana. En la electrólisis, el ánodo se oxida. Los aniones liberan electrones. En una reducción ocurre ganancia de electrones. En la electrólisis, el cátodo se reduce. Los cationes capturan electrones. Ejemplo, ahora veremos la electrólisis del agua. El agua, por medio de la energía suministrada por una batería, se puede disociar en moléculas diatómicas de hidrógeno y oxígeno. La electrólisis de un mol de agua produce un mol de hidrógeno gaseoso y medio mol de oxígeno gaseoso, en sus formas normales diatómicas. Aquí estamos viendo la reacción de la electrólisis del agua. Eso ocurre gracias a la aplicación de energía eléctrica. Aquí está el esquema. Vemos cómo el gas oxígeno llega al ánodo y el gas hidrógeno se reúne en el cátodo. Esto implica que en el electrodo negativo, es decir, en el cátodo, aparecerán burbujas de hidrógeno. Ahí la estamos viendo, encerradas en una elipse roja. Mientras que en el electrodo positivo o ánodo aparecerán burbujas de oxígeno. Además, para que esto funcione, el agua tiene que volverse conductora, es decir, hay que agregar alguna sal. Ahí estamos viendo cómo el oxígeno es reunido en el ánodo. Importante, la entropía del universo o del entorno del cubo en el cual se realiza la electrólisis aumenta en un factor igual a delta S, variación de entropía, en Joule por Kelvin. La entropía mide el desorden. El medio ambiente ayuda con el proceso aportando una energía igual a temperatura por delta S. Y eso queda en joules. La temperatura tiene que estar medida en Kelvin. Ejemplo de electrólisis, tenemos las celdas de hidrógeno. En una batería de combustible de celdas de hidrógeno se puede combinar hidrógeno y oxígeno para producir energía eléctrica. Una celda de combustible usa una reacción química para suministrar un voltaje externo, como lo hace una batería, pero difiere de esta, en que el combustible se suministra continuamente en forma de gases, hidrógeno y oxígeno. A la derecha estamos viendo un esquema de una celda de hidrógeno, con las reacciones químicas correspondientes. La celda puede producir energía eléctrica para convertirla en calor, capaz de impulsar un generador con una eficiencia mayor que la asociada a quemar hidrógeno, por lo que no está sujeta al cuello de botella térmico
determinado por la segunda ley de la termodinámica o entropía. Y el único contaminante que libera es agua, contaminante entre comillas. La ley de Faraday de la electrólisis afirma lo siguiente: cuando circula corriente por una sal fundida o líquida, la cantidad de gramos del elemento químico depositado en el electrodo será igual a M igual Q por M mayúscula dividido por valencia por la constante F. M es la cantidad de masa depositada, Q es la carga eléctrica total que pasó por la solución, M mayúscula es la masa molar de la sustancia en gramos por mol, val es la valencia de la sustancia como ion en la solución, y F es la constante de Faraday que vale 96.485 coulomb por mol. Aplicación. La siguiente tabla presenta las propiedades termodinámicas de un mol de agua líquida, oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Estamos viendo la sustancia y la entropía en joules por Kelvin. Calcule la energía aportada por el medio ambiente durante un proceso de electrólisis de un mol de agua a 300 Kelvin. La solución es la siguiente. La variación de entropía es entropía final menos entropía inicial. Entonces, la final corresponde a la suma de la entropía del hidrógeno gaseoso y del oxígeno gaseoso partido por 2, porque por cada mol de hidrógeno se consigue medio mol de oxígeno, y a eso se le resta la entropía de un mol de agua líquida. La variación de entropía resulta ser 163.34 Joule por Kelvin, mayor que 0 porque la entropía del universo tiene que aumentar. Así que la energía externa va a ser la temperatura, que es 300 Kelvin por 163.34, y eso da 49 kilojoules. En resumen, hemos visto que en la electrólisis el ánodo se oxida y el cátodo se reduce, consiguiéndose de este modo separar los elementos químicos que forman un compuesto por medio de la aplicación de la electricidad. Y la electrólisis del agua se representa con la siguiente reacción. Un mol de agua se convierte en un mol de gas hidrógeno y medio mol de gas oxígeno. La ley de Faraday de la electrólisis se resume como masa del elemento químico depositado es igual a la cantidad de carga eléctrica por la masa molar dividido por la valencia y por la constante de Faraday.